Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos y amigas, un saludo muy especial en este nuestro programa y su programa Controversia con el Mundo. El mundo tiene una competencia que a unos desanima, a otros no desanima porque conserva la esperanza, en otros siembra un pesimismo derrotista. En fin, nos debatimos entre el bien y el mal. Y esto es histórico. La lucha entre el bien y el mal no es de hoy, es desde cuando el hombre fue puesto sobre la tierra. El hombre fue puesto sobre la tierra en estado puro, llamémoslo así, en estado puro, con una atribución, con una condición puesta por Dios. Aquella condición fue, o aquel regalo, aquel don fue la libertad. Porque como la libertad es un atributo de Dios y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no podríamos carecer de la libertad. Bueno, el hombre hizo muy mal uso de esa libertad y ese muy mal uso lo seguimos haciendo. Hay gente que hace muy buen uso, otros de pronto no tanto. ¿Quién va a ganar esta partida? Que no es propiamente un partido de fútbol. ¿Quién va a ganar esta carrera al paso que vamos, el bien o el mal? Orlando, si nos remitimos como a la promesa de Jesucristo, pues hombre, esta batalla, este partido como tú lo estás nombrando, pues lo ganará el bien. Lo que pasa es que la manifestación del mal es muy ruidosa y tenemos cada vez más elementos y más artificios que nos permitan manifestarlo de manera más evidente, más pronta, más rápido. Todos tenemos información al instante de todo lo malo que puede estar pasando en el mundo. En el momento, casi que al acto, estamos teniendo conocimiento de eso. Y yo pienso que parte de la intención del mal, porque creo que hoy nos tendremos que remitir necesariamente a hablar de esa intención que subyace en la maldad, y que por supuesto es orquestada por quien llamamos y le ponemos el nombre propio de el maligno. Hay una intención, y yo diría que es la intención de ofuscar la inteligencia humana, de ofuscar las emociones humanas, promoviendo esta escalada que se presenta diariamente en el mundo, porque de verdad cuando uno se detiene un momento como a ver las noticias, a ver qué está pasando, en todas partes están pasando cosas horribles, y cosas horribles porque son atentados contra la vida, atentado contra los valores, atentado a la justicia, atentado a todo. Yo pienso que entonces que desde la propuesta de Jesucristo nosotros tenemos esa certeza, y es una certeza no solo escrita en piedra, sino es una certeza escrita en unas palabras y dicha y manifestada en unas palabras que viajan a lo largo del tiempo con nosotros, y son las palabras de la esperanza. Claro, nosotros tenemos que entender, me atrevería a decir yo, Luis Horacio, Ramón, que necesitamos como hacer unos ejercicios que nos ayuden a sobreaguar, ¿cierto? ¿Dónde están esos ejercicios? ¿A qué estamos llamados nosotros, todos, para poder de verdad como ir sobreaguando estas situaciones a veces que lo confesamos, producen un desánimo enorme, cuando uno ve que el mal se campea y el mal como que está ganando las batallas? Estamos llamados, es tu expresión, María Isabel, y yo le agregaría otra: estamos enfrentados al bien y al mal, y está en nuestras manos obrar el bien u obrar el mal. Ahora, el mal es un misterio desde el punto de vista religioso y teológico. ¿Cómo existe el mal siendo Dios el creador, siendo Dios omnipotente, siendo Dios poderoso y siendo Dios bueno?
cómo existe entonces en la creación de Dios, cómo se explica esa presencia del mal. Y desde el punto de vista filosófico también ha preocupado al hombre el mal. Filósofos como San Agustín, Santo Tomás, hasta llegar y nombremos a un gran pensador y filósofo de nuestro medio, René Uribe Ferrer. René Uribe Ferrer, es bueno que lo hubiera mencionado, porque René Uribe Ferrer fue un católico de esos ejemplares, filósofo profundísimo, teólogo, esposo de doña Luz López de Uribe Ferrer, fallecido el doctor René Uribe hace unos 35 años. Es como para contextualizar a las nuevas generaciones de quién estamos hablando, un personaje total. Sí, que fue secretario de Educación. Sí, señor. Y que fue congregante mariano, esclarecido de la congregación mariana de jóvenes y caballeros de Medellín, que fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana, un gran pensador y un hombre estricto en su cumplimiento, en su rectitud. Y escribió un libro preciosísimo que publicó la Bolivariana y que publicó la Secretaría de Educación Departamental. ¿No sería El Grito de Job? El Grito de Job. Vea. Y a eso quería. Es decir, René se enfrenta allí al problema del mal y nos hace el recuento desde una altura profundísima de espiritualidad y de mística, como todo este progreso que vemos de las pirámides, del Arco del Triunfo, del Coliseo Romano, hasta llegar a las últimas construcciones poderosísimas y supremas de la humanidad, para decir cómo se han hecho fruto de la explotación del otro, del ser humano y del más débil, por el más poderoso. Y está señalando allí un mal. Igual que cuando se convierte a la mujer en un instrumento de placer, en una mercancía. Está señalando allí un mal moral. Y lo toma y miren cómo la expresión es el grito de Job. Porque en el Antiguo Testamento, el libro de Job, que es uno de los libros de la sabiduría, presenta el problema del mal. Ese es el asunto de ese texto, con lo que entonces estamos corroborando lo que ya hemos venido diciendo desde este momento, cómo esto del mal está presente desde el principio, y que no solamente convivimos con él, sino que estamos enfrentados a él. Entonces, y familiarizados con él, porque es que el problema va siendo más grave. Tan familiarizados, Luis Horacio, en esto que estás diciendo, que anteriormente, hace bastantes años, en nuestros pueblos antioqueños, un asesinato conmovía a todo el pueblo, porque era muy grave, ¿cierto? Hoy sigue siendo igualmente grave ese asesinato, pero no conmueve a todo el pueblo. Mire que hay una, ¿cómo se llama eso? Señora psicóloga. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, yo pienso que es que nosotros hemos tenido una cantidad como de experiencia en la cultura que nos ha ido como insensibilizando a través de la información que vamos recibiendo. Yo digamos que lo plantearía hoy un poquito como desde ahí. Este permitirnos hacer, por ejemplo, de la muerte, escenario, inclusive recreativo, pues cómo nos van transmitiendo un ideario al respecto de la muerte, de todo ese tipo de cosas. Nosotros nos entretenemos con películas de terror, pues yo no, pero porque me producen de todo. Pero uno ve cómo la juventud se entretiene con películas de terror, con películas de muerte y los seriales de asesinos, todo tipo de cosas. Entonces, ¿a qué me refiero? Que lo hemos vuelto motivo de espectáculo, lo hemos vuelto paisaje, como estamos acostumbrados a decir hoy en día. Entonces, la muerte ni fu ni fa, un muerto más, una estadística más. Sí, qué pesar. Sin embargo, yo siento que todavía tiene que haber como alguna conmoción. Yo pensaría que así no sea pública,
así no sea manifiesta, el ser humano en lo profundo seguirá conmocionándose por el hecho del acto mismo de la maldad. Uno piensa que el mal se camufló tan tremendamente bien en la mentalidad humana, al menos por un pensamiento de pronto era muy gratuito, pero lo expresamos. Ocurre un atentado, de las cantidades de atentados que hay en el mundo. Atocha en España, que fue muy grave. No, partamos de las Torres Gemelas. Bien. Todos esos que se han dado en el Oriente, todos Orlando. Esos atentados. Ocurre un atentado. Entonces, hay un hecho circundante que trae elementos políticos, trae elementos que emocionan en torno a esto, traen personajes, traen volumen de muertos y de heridos, y le dan una calidad a eso, calidad que no encuentro cómo llamarla porque no es un espectáculo, sino un acontecimiento llevado pues al paroxismo. La publicidad. Publicidad en el sentido de divulgación más bien, ¿no? Pero entonces uno se pone a pensar, ¿y dónde se camufló el aborto? Que lleva a cuestas ese pecado millones y millones de más muertes que la sumatoria de los atentados. De víctimas inocentes. De víctimas indefensas. ¿Dónde se camufló eso? No sé si me entienden la tal idea, que no causa esa conmoción. ¿Cuándo dice usted en la prensa, hoy asesinados 1.500.000 niños? ¿Cuándo? Pero si te matan un personaje, sea de los malos o de los entre comillas buenos, sale a 8 columnas el titular. Escándalo. Entonces, ¿dónde se camufló el tamaño del mal en nuestra conciencia? Pregunto. Mire, Orlando, eso está, yo diría que está anidado en la raíz profunda de pecado que tenemos nosotros. Y ahí es donde pienso que obra el mal, en este caso el maligno. Yo recuerdo alguna vez el padre Fortea, que es un sacerdote que también se ha dedicado, digámoslo así, a escribir y a dar cuenta teológicamente. En Medellín le conocimos. Sí, del tema demoníaco, de este asunto del mal, del demonio. Sí. Y yo recuerdo, perdónenme que no les diga exactamente en qué texto fue, pero él hace alusión explicando, bueno, cómo obraría eso en nosotros. Claro, nosotros partimos de que tenemos una raíz profunda de pecado. Ustedes me han escuchado una expresión que me gusta mucho, que es rotos. Nosotros estamos rotos. Y él explica que él considera y él entiende que la manera como el maligno actúa en nosotros los seres humanos, pues no es porque el maligno entre en nosotros, sino porque el maligno sabe percibir en nosotros algo que nos hace proclives a la tentación y a caer en la tentación. Y ojo a lo que les voy a decir, el maligno sabe leer nuestras emociones. Vea. Ahí es donde Fortea, cuando yo leí eso, yo dije, ay, ahora entiendo un montón de cosas. O sea, él sí capta que en nosotros, a través seguramente pues del lenguaje no verbal, o cuando lo estamos expresando, lo capta que ahí emocionalmente hay como seguramente un desacomodo donde él sabe que él puede pararse ahí, o la cantidad de sus personajes que deambulan por el mundo, como dice, creo que por ahí una oración, ¿cierto? Entonces es en lo emocional donde a nosotros nos están, digamos que esa sería como la señal que nosotros damos para que el mal actúe en nosotros. Sí hay una fuerza que nos persigue y que desea nuestra caída, y que esa fuerza es la fuerza maligna, es el mal, y es enemigo de Dios, obviamente. Hay un cuento, y ustedes me van a excusar, y Ramón me da una esperita. Hay un cuento del padre Coloma. El jesuita. El jesuita, en la que pone a Dios y al demonio, al bien y al mal, sin que estemos aquí cayendo en un maniqueísmo, contemplando la creación, y ven a Job, volvemos al mismo, de René Uribe Ferrer, el hombre, siervo bueno y fiel de Dios, y el Señor se regodea con la fidelidad de su hijo bueno, santo, Job. Y el demonio le dice, claro, si usted no ha hecho y no contemplarlo, quítele todo lo que tiene.
A ver qué tal. A ver si sigue siendo tan hijo suyo y tan fiel. Y el Señor aceptó el reto. Le da gusto al diablo. Y entonces aceptó el reto. No digamos que le da gusto al diablo, sino aceptó el reto. Claro, claro. Y porque Dios siempre, siquiera que me dijiste eso, Orlando, porque nos da pie a que haya una tesis. Dios siempre espera lo mejor de nosotros y espera es el bien. No espera nuestra perdición, espera nuestra salvación y pone todo a nuestras manos para que nos salvemos. Él no nos salva, Él nos ayuda a que nos salvemos nosotros mismos, porque nos ha creado libres, como ya se dijo desde el principio. Entonces, las cosechas se pierden de Job, una peste y los hijos mueren, y a él le cae finalmente el estigma más espantoso de la antigüedad, que era la lepra. Signo de que quién sabe qué cosa tan mala se hizo, que mi Dios lo castigó con la lepra. Y Job, tirado ya en un callejón, porque perdió todo, y esto, hasta su esposa se reía ya y decía que ¿qué haría para que mi Dios lo ponga en esta situación? Y todos sus amigos, ¿qué haría para que Dios lo esté castigando de esa manera? Lo que están preguntando es, ¿qué mal haría? Y resulta que Job, en el libro de la antigüedad, de la sabiduría, llamado Job de la Sagrada Escritura, permanece fiel a Dios. No reniega de Dios. Y perdió sus hijos, y perdió sus propiedades, y perdió sus amistades, y perdió todo lo que tenía. Entonces, volviendo al cuento del padre Coloma, con este final, dice que el demonio entonces aprendió la lección, que es lo que nos está queriendo insinuar aquí María Isabel, de que el demonio y el mal sabe cómo nos aborda para hacernos caer. Entonces el padre Coloma dice, ahí aprendió el demonio la lección, que si quería perder al hombre, no lo iba a tentar con cosas buenas y ajonjoliándola, o quitándole todo y probándolo con el dolor y el sufrimiento, sino con la riqueza y con esto. Y por eso el poder y la plata son casi los caminos más conducentes para hacernos caer en el mal. Bueno, ya hemos escuchado estos conceptos maravillosos en el sentido de aclararnos efectos del mal, conductas del mal, promotores del mal, en fin, varios casos. Los hemos escuchado hasta este momento, pero a la vez quisiera como que nos planteáramos, para reacentuar esos conceptos, nos planteáramos el caso de, ¿estamos hablando de qué? ¿De qué? ¿Estamos hablando de qué? Del bien y del mal. ¿Qué es eso? ¿Qué es bien y qué es mal? Sería como importante concretar, porque de pronto nos estamos ubicando en un abstracto que el mundo no entiende, un abstracto, y los ejemplos que hemos indicado nos están diciendo que es algo en concreto, que está en cada uno según cada uno, pero ese según sigue siendo muy comprometedor, muy peligroso. Entonces, hombre, el mal, ¿qué es el mal y qué es el opuesto, qué es el bien? ¿Qué es eso? ¿Será que el mundo, que somos nosotros, tenemos un concepto, una idea clara de lo que es el bien y lo que es el mal? ¿O simplemente oímos hablar de bien y recibimos consecuencias del bien? ¿Oímos hablar del mal y recibimos los efectos del mal? Pero ese problema ya está resuelto, Ramón. Pues yo no lo considero tan resuelto, porque he escuchado que el mal se ha vuelto hasta paisaje, que se ha vuelto parte de la conducta humana. Entonces tiene que haber una admisión consciente de lo que es el mal como mal y lo que es el bien como bien. Hombre, Ramón, yo no creo, claro que no tengo como explicación
propiamente como moral para explicar esto en mi entender pobre, y es esto: es que la noción del bien y del mal no la descubrió el hombre. Dios depositó en cada ser humano un relojito que se llama la conciencia. O sea, esto, el bien y el mal en estado, digamos, puro, primitivo, no está sujeto a percepciones, ni a estudios, ni a culturas. Existe lo que se llama la ley positiva y la ley natural. La ley positiva, ¿cuál es? Aquella que tiene que ser, empleando un término muy doméstico, muy familiar, mandada a decir, mandada a contar. Explícita. Explícita, que viene de una doctrina. La ley positiva, damos un ejemplo. Y perdón que te haya interrumpido la palabra, Ramón. Damos un ejemplo. Ley positiva. Dentro de la formación de la conciencia católica, el matrimonio. El uso santo del sexo en el matrimonio católico, en la formación cristiana, pero no ese principio rige para religiones que no son cristianas. Eso es ley positiva. En cambio, ley natural es que tanto el hinduista, el indio, el japonés, el animista, el católico, el protestante, el rey, el vasallo, tienen la ley natural. Saben que robar es malo, que matar es malo, que mentir es malo. La ley natural. Entonces, esa noción primaria del bien y del mal no es adquirida, es inoculada por Dios. La ley inscrita en el corazón, cada es una ser frase humano. que se... A ver, entonces, veamos lo siguiente. Para muchos, en el mundo, culturalmente hablando, matar es válido. No, él sabe que no se puede. Porque encontramos, por ejemplo, ¿Lo hace? encontramos en acciones de tipo religioso, llamémoslo así, no sé si en el Oriente, Sí, musulmanes. en nombre de Dios, matan. Entonces, hombre, el que matas es un mártir, es un individuo que va a tener gloria. Eso significa que entonces el mal es el bien está inserto en la naturaleza humana. Pero mata ¿O el mal es propio de la naturaleza pero humana? mata al que no es su mamá. Es que hay que mirar esto. Pero mata. Mata, pero a sabiendas. Bueno. Está creyendo hacer un bien, pero sabe que matar es un mal. Porque es que eso Porque no mata a los suyos. Exactamente. Es que ahí me parece que es donde aparece algo que yo diría que está como en el intermedio, Ramón y Orlando, y es como la ofuscación, ¿cierto? La ofuscación del entendimiento humano, la ofuscación de la conciencia. Y ahí es donde me parece que se produce eso que uno se preguntaría, bueno, como una persona que creyendo en Dios cree también que puede matar, pero no mata a los suyos, ¿cierto? No mata a sus próximos. O sea, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué subyace en esa conciencia? Me parece que es una ofuscación a nivel de creencias, a nivel de discurso, además amparadas en creencias religiosas, podríamos decir. Pero entonces el único que busca es el demonio. Ahí es el único que entorpece la rectitud Ahí de es conciencia es el demonio. Sí, sí. Luego el bien es Dios porque Dios es bien. Claro. Y el mal es el demonio actuando. Y por eso el bien es Dios actuando. Nosotros no nos den miedo a actuar así. Claro. Porque entonces resulta que por la ley natural yo debo inferir que hay un ser superior y me corresponde y actuaré en concordancia con ese crecimiento del ser superior, y ese ser superior lo estoy dando como bien, como luz, como esperanza. Es que muy curioso. Pero el mal entonces que estamos indicando aquí que es satánico, el único que es promovedor y que es el mal en sí es Satanás. Por eso, luego no nos cuesta mucho diferenciar
qué es el bien y qué es el mal, porque cuando lo sometemos a criterio individual, caemos al relativismo, caemos a que lo bueno es lo malo en unos y lo malo es lo bueno en otros, y entonces así hablamos, por ejemplo, de matar, o hablamos de un acto terrorista, o hablamos de asesinatos, de lo que sea, de hacer mal, y el que promueve el mal es el que va en contra del orden natural y de la ley divina. Exacto. Entonces nosotros Es que esa es la obra que me parece a mí más fantástica, y lo digo así, del mal, que haya logrado y que logre convencernos de que eso que intrínsecamente para nuestra conciencia es mal, yo pueda llegar a pensarlo extrínsecamente en mi postura consciente como una cosa buena. Es cuando uno dice, a ver, una persona cómo va y mata un montón de gente ahí está en un atentado, ¿sí? Porque sí. Es una conversión al revés. Exacto, entonces a mí me parece que sí me parece interesante que podamos decir que también hay como una acción externa que empuja al hombre, que empuja a la criatura a caer en eso, porque es que, a ver, la ley inscrita en el corazón humano, que es lo que tú estabas diciendo, Orlando, ahorita, a mí me parece que eso es una potencia enorme de Dios en nosotros, sí, entonces, claro. ¿Qué tiene tanta fuerza que es capaz de hacernos, darle la vuelta a eso y girarlo en lado negativo? Tiene que ser una fuerza poderosa, pero que no es nuestra. Se han dicho pues muchas cosas aquí, muy trascendentales, a raíz de la pregunta básica que planteó Ramón, que formulaba Ramón, ¿qué es? Y esa respuesta se da desde muchos puntos de vista, no solamente religioso, desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista filosófico. Es que no tiene que ser religioso incluso. Mejor dicho, el concepto del bien y del mal está antes de lo religioso. ¿Sí? Ahora, aquí lo que estamos diciendo, si se pide una definición, esa definición es desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, el punto de vista filosófico. ¿Y qué dicen? Que es una carencia. Entonces, a mí se me daña esta mano. En un accidente pierdo yo mi mano derecha. Eso es un mal. Un mal físico. Pero en sí ese mal no existe. Llamo mal a esa carencia. Lo mismo en lo moral. Así. Es una carencia, sí. Claro, pero es que me tendréis que dar tiempo de poder acabar. Si yo le robo a una persona, tengo una carencia. Claro. Es como entonces, aclarando desde el punto de vista filosófico y desde los filósofos, no de los teólogos, ni que pretendan hacer eso, el mal es un misterio. Pero es una realidad. Así es. Una realidad tan misteriosa porque no es una cosa. Entonces solamente en esta luz de la razón podemos vislumbrar y como ponernos de acuerdo en una concepción o comprensión diciendo, por ejemplo, lo que dice en última instancia la filosofía es una carencia. ¿De qué? De un bien. Claro. Y por eso es mal. Y por eso es mal. Por eso es mal. Qué bien has dicho. Entonces, esa es una. La otra es, y quisiera apoyarme porque me ha tocado interiormente la expresión de María Isabel de el bien es una fuerza, es un poder que se nos ha concedido, y lo digo conscientemente, que se nos ha concedido, no estoy diciendo que Dios, que se nos ha concedido, sea quien sea. Si lo queremos llamar Dios, como nosotros los católicos y los cristianos creemos, y los bautizados creemos en Dios, todo el bien para nosotros viene de Dios. Y Él es el que nos ayuda a permanecer fieles al bien. Que en primer lugar el bien, al primero que beneficia es al que lo hace. Como el mal, al primero que perjudica y hace mal es al que lo ejercita. Ya decíamos en alguna oportunidad aquí, hablando de Kant, que sí se detuvo en lo filosófico y teológico para denunciar los principios y los valores y las normas categóricas que hay que cumplir, que ordenan nuestra vida. Cuando yo le robo un reloj a un transeúnte, ahora lo más común es un celular, yo privo a esa persona de una cosa, pero yo interiormente, moralmente, me privo de la honradez y me hago un mal. Porque entonces me sumo en ese pecado, en esa maldad, en ese mal de
La falta de honradez. Volvemos a interrumpir, Luis Horacio, con perdón tuyo. De acuerdo en el 50%. ¿Por qué razón? Porque dejaste huérfano al bien. Los dejaste huérfanos, no hay efecto sin causa. Si el bien existe, es porque tiene un generador del bien. Yo sé que como concepto es un abstracto el bien, pero como efecto es materialmente reconocible el bien. Pero decir vos que puede ser o no ser Dios, dejaste huérfano al bien, lo dejaste sin paternidad. El ateo también cree en el bien y el mal, pero no se lo atribuye. Es que el ateo no tiene la cátedra, el ateo tiene derecho a pensar y a emitir como nosotros. Sí. Pero de ahí a que el ateo vaya a negar que un efecto tiene causa, ahí sí, pues, por muy ateo que sea, no sé, Ramón. Lo innegable es que vivimos entre el bien y el mal. Eso es lo innegable. Eso es lo innegable y es lo que queremos como concretar. ¿Para qué? Para que entonces cada uno, en términos del bien que puede hacer y el mal que puede evitar, puede encontrar la felicidad, porque ahí aparece un término bien serio. Quien puede hacer el bien, y como el bien viene de Dios, pues solamente el bien da felicidad, da equilibrio, da alegría. Así pertenezca a una sociedad que no conoce al Dios nuestro, sino un ser superior, pero hacer el bien a través de la criatura. Hacerle bien al hombre es contribuir al respeto, a que su vida se conserve, al respeto de su vida, a que esa persona se realice como tal, a que tenga fuentes de trabajo, a que tenga educación, a que pueda constituir una familia, que tenga los recursos, luchando, por supuesto. Eso lo conocemos y lo entendemos como un bien, y en esa lucha estamos, pero a la vez existe la contradicción de quien no quiere la felicidad ni para él ni para el otro. Entonces aparecen las banderas del mal, y demos algún ejemplo bien sencillo. Hemos escuchado en esta santa patria cómo necesitamos de los bosques para que haya oxígeno y el oxígeno produzca el agua. Sin embargo, hay más de uno que en términos de su necesidad, de su supervivencia, va y acaba con los bosques, siembra pasto para tener animales, y ahí tenemos, por ejemplo, por las regiones amazónicas, cantidades de tierra que ya no son el pulmón de la humanidad, ni el pulmón de nuestro modo. Ese individuo que justifica esto, a lo mejor creyó que lo que estaba haciendo era muy bueno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros estamos adentro del actuar que lleva al bien, y también la opción del mal, porque ambos son opciones. El bien es Dios y el mal es Satanás. Quiera seguir al que quiera. El mal produce mal. El bien produce bien y lo dirige a un equilibrio y a una felicidad de orden eterno. Veamos este caso tan maravilloso, donde el mismo Jesucristo, en quien nos tenemos que apoyar, así más de uno en el mundo no lo conozca, no lo admita. Jesucristo, hablando de sus apóstoles, que eran los ministros que él había escogido, oraba al Padre diciendo: Padre, yo no te pido que los saques del mundo. Nosotros tampoco le vamos a pedir al Padre que nos saque del mundo, ya nos dio la vida. El mismo Jesucristo diciendo, sino que los libres del mal, porque se salen del orden divino. Ahí está. Se salen del orden divino. Es decir, ¿cómo que del orden divino? Del orden para el que fuimos creados. ¿Cómo así? Entonces nosotros tenemos que examinarnos. ¿Para qué fuimos creados? ¿Fuimos creados para matar al otro? No, señor. ¿Fuimos creados para robar al otro? No, señor. ¿Fuimos creados para presionar al otro según nuestras pasiones y nuestros intereses? No, señor. Fuimos creados para servir al otro, porque sirviendo al otro se sirve a Dios. Entonces, todo lo que se salga de ahí es esa carencia
que Lora nos ha indicado. Mal es carencia de bien. Es carencia de bien. Y si yo no hago el bien, pierdo. Y pierde el mundo donde me encuentro. Eso está significando entonces que a medida que el mal se vuelve paisaje, nosotros nos perdemos en nuestra dirección, en nuestro proceder, en nuestros valores, en nuestro fin, y hasta Dios resulta embolatado, como podemos ver en tiempos modernos. ¿Dónde está Dios? Nos podemos preguntar, y pueden preguntar algunos, ¿cómo permite Dios? Nos expresamos vulgarmente, atención, vulgarmente. Hombre, sucedió este atentado, murieron tantos en tal parte. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué sucede más allá? Mataron a fulano, una niñita de 2 meses la encontraron, de 2 horas, recién nacida. Eso es mal, eso no es la vida. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos hechos, nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Y ahí, Ramón, hay algo muy interesante que yo quisiera puntualizar. Exacto, y no quiero decir que Dios sea el culpable del mal, propuesto por Satanás, es el mismo hombre. A lo que me quiero referir, basada en lo que tú acabas de decir, es que, claro, mucha gente incluso abandona sus creencias porque Dios no hace nada. Porque nosotros tenemos, yo pienso que una concepción muy griega a la larga, como de ese Dios heroico. Ese Dios que de alguna manera estamos esperando que sea como un superhéroe, que incluso nosotros nos hemos permitido la creación de superhéroes, yo diría que apelando al anhelo de que haya ese es el demiurgo, ¿cierto? Que haya ese superhéroe que nos va a salvar de todas las... El Deus es máquina de lo griego. Es correcto. Aquí hay un punto que es importante, que me parece a mí que viene al caso, y es, pues hombre, nosotros no podríamos pensar que no, es que Dios está sentado cruzado de brazos viendo cómo nosotros nos destruimos. No, Dios nos entregó a nosotros una característica, y que es la característica en la que Él no puede intervenir. Y lo digo no puede, y no me estoy refiriendo a que no quiere, y es la libertad, el libre albedrío del ser humano. Eso es lo que coloca esta condición, es lo que pone que nosotros somos los que decidimos tomar las decisiones. Entonces, mire, también es importante que aclaremos el hecho, porque me parece que se puede también prestar para malas interpretaciones, ¿cierto? Mal y bien no están al mismo nivel. Y eso fue una corriente de pensamiento, creo que fue la del iluminismo. Tú me ayudarás, Luis Horacio. Es que no hay dos ¿cierto? poderes. Donde empezó desde la época del racionalismo, el positivismo, y se empezó a pensar que Dios y bien eran los mismos. No, ¿cierto? Que estaban como al mismo nivel. No hay dos poderes. Nosotros tenemos que entender que bajo el principio de la libertad humana, eso coloca a Dios, me atrevería a decir con todo el respeto de Dios, como en una posición. Recuerdo palabras del padre Ignacio Larrañaga en alguno de sus libros, que él decía, es que Dios no puede intervenir su propia lógica. Él no puede intervenir porque le provoca entonces cambiar el discurrir de su propia lógica. Exactamente. Dios no deshace lo que hizo. Exactamente. Entonces, no estamos delante de un Dios arrogante que simplemente está mirando que nosotros vayamos rodando hacia el abismo. Nosotros necesitamos es más bien entender, ya ahí sí me atrevería yo a decir, como desde el espíritu y de un espíritu profundo de conexión con Dios para poder discernir verdaderamente Dios cómo está actuando. Sí, me parece sí, que ahí... en medio de toda esta ofuscación de este personaje que es el que pone todas las bambalinas, todas las trasbambalinas, pone todos los velos, pone todas las indicaciones para que nosotros no seamos capaces de verlo realmente. Pero yo creo que si nosotros de verdad nos proponemos a través de la palabra, a través de una experiencia de encuentro real, profundo con Dios, nosotros seremos capaces de correr todas esas veladuras y encontrarnos con el actuar activo, permanente, que no se ha detenido nunca, del Dios en la vida del hombre. Nosotros no podemos olvidar palabras de Él, y son palabras fuertes que nos ponen a pensar, y no se preocupen porque les maten el cuerpo, pues lo estoy diciendo en antioqueño, ¿cierto? Preocupémonos por lo que mata el alma. Ya lo dijo en arameo el Señor, ¿oíste? No lo preocupéis por los que matan el cuerpo. Eso, por los que matan el cuerpo, sí, no, el alma. Entonces, nosotros tenemos que entender que por aquí
vamos de paso, somos transitorios, ¿cierto? Y que esta aventura de la vida es una aventura que no se resuelve aquí, que se resuelve allá, inclusive entregando toda esa dimensión enorme que somos nosotros, del que es el cada uno. Atención que ese valor que Dios dio, esa atribución que Dios le dio al ser humano, que es la libertad que tú enunciaste. De nosotros depende la salvación o la condenación, no de Dios. De nosotros depende. Tanto que, como hemos dicho, Dios no deshace lo que hizo. Dio libertad y respeta la libertad. Y eso, decimos nosotros, lo condiciona para intervenir en las acciones del hombre. Perdón, Ramón, téngame ahí solo una acotación. Entonces, ojo que no es válido cuando nosotros decimos en nuestro lenguaje coloquial que es que Dios lo quiso así. Eso lo escuchamos en el argot, la gente hablando en cosas aterradoras que pasan y uno escucha, no, ese fue el querer de Dios. Ojo que Dios no quiere eso. Ni lo mandó ni lo quiere. Ni lo mandó ni lo quiere. Una cosa es que lo permita. Exactamente, de ninguna manera es Dios el que va a intervenir para que nosotros actuemos según nuestros criterios. No, Dios nos dio la iluminación, nos dio la libertad y nos dio la voluntad y nos ha puesto el camino. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el camino a seguir? En ese sentido, entonces, nosotros no podemos asignarle a Dios las responsabilidades de nuestro comportamiento. Somos libres de elegir, tanto que el mismo Jesucristo, en el inicio de su vida pública, empezó diciendo y animando a sus apóstoles: el reino de Dios está cerca. Convertidos. Claro. Y creer en el Evangelio. Es propuesta la salvación. Luego, el bien sigue siendo una propuesta ¿de quién? Del único que es el bien, que es Dios. Y el mal es otra propuesta que contradice la propuesta de Dios, que no están a los mismos niveles de ninguna manera, pero que entonces se niega lo que Dios quiere y se actúa según lo que el demonio quiere. Cuando el hombre actúa en el mal, con conocimiento del mal, sabe que está haciendo daño, ha elegido y se ha ido por el camino que es de sus pasiones, que se aleja de Dios, que no quiere ver con Dios. En este sentido, entonces, queda al hombre, siempre quedará. Y queda y quedará. Seguir el camino o no seguirlo. De ahí que esas corrientes filosóficas, para interpretar las connotaciones de los hechos humanos, las consecuencias, connotaciones, entre ellas el racionalismo, el idealismo, el existencialismo, el pesimismo, el nadaísmo por aquí, por estos medios, todas esas cosas, son formas precisamente de afectar lo que es bien y patrocinar el mal o lo que es mal. Mal lo que hace daño al ser que fue creado como bueno. Hombre, hay dos corrientes en nuestro concepto y respetuosamente, muy respetuosamente equivocadas, porque todos tenemos pleno derecho en la libertad que ha señalado María Isabel a pensar de una forma o de otra, pero no puede estar la razón en dos partes. La razón solo puede estar en una parte. Entonces aquí no hay discusión, pero hay dos corrientes. Y esto frente al mal... Pero perdón, ¿qué quiere decir? La razón no puede estar en dos partes, sino en una parte. ¿Cuál es esa parte? Diría yo más bien, cambiemos la razón por la verdad. No, la verdad es una que nosotros creemos que está allí, y otros allá, y otros más acullá. Eso es otra cosa. Pues la verdad no es mutable, no es cambiable. Respecto a lo que decía Ramón en su reciente intervención, y esto me gustaría conocer el pensamiento de Luis Horacio en esto. Hoy en día hay una corriente teológica la cual uno quisiera compartir, pero no, como que no la comparte uno. Todo mundo se va a salvar. Y grandes personajes del pensamiento están proclamando esa realidad. Todo mundo se va a salvar, haga lo que haga. No están diciendo estos señores que no haya castigo, no.
no están hablando del castigo, que además lo admiten, que sí lo hay, pero todo el mundo finalmente se va a salvar y apelan a la misericordia de Dios. Respetable. Yo creo interpretar de una manera distinta la escritura, veo el riesgo de la condenación, pero bueno, me queda muy grande hablar de eso. Y la otra corriente es esta, que no existe el maligno, que el mal está en el hombre. Muy cuestionable argumentación, porque Dios no es creador del mal. El mal no está en el hombre. El hombre, una vez que es libre, acepta el mal, pero no crea el mal. Entonces, para mí existen no dos poderes. El demonio no tiene el poder de Dios. El demonio es un pobre diablo, que Dios lo liquide el día que quiera, como quiera y donde quiera. Pero hay que hacer es decir, una claridad en ese sentido para que los asuntos queden como deben ser. Satanás tiene existencia como Satanás. Yo digo que sí. Tiene existencia como Satanás. Y no vamos aquí a significar. Es una persona espiritual. Es un ser espiritual. Es un ser espiritual. Exactamente, revelado contra Dios según la Sagrada Escritura. Inspirador del mal. Y otra cosa es la naturaleza del hombre propensa al pecado, propensa al mal por el pecado que inoculó el demonio en nuestros primeros padres. Que quede claro eso, porque los que niegan la existencia del demonio, entonces tendrán otra visión de la vida. Tienen que borrar unos pasajes del Evangelio. Exactamente, entonces, tienen que acabar donde con Jesucristo habla de la Sagrada claramente. Escritura. Que quede claro eso, Satanás tiene existencia como un ser de naturaleza espiritual al nivel de los ángeles, de la naturaleza de ángeles y casi que de arcángeles. Y termino con ese argumento. Para que quede claro eso, porque sí, no, está muy bien. Vamos a decir que el mal está en el hombre, entonces Dios es el autor del mal porque creó al hombre con mal y todo. Y no es así. Y no es así. Termino con este argumento. El hombre peca hoy tan refinadamente, tan coordinadamente, que tiene que tener un director de orquesta, porque no es posible que el mal se haya expandido de manera tan ¿cómo se llama? De proporciones geométricas, ¿cómo se llama eso? Sí, lo decimos exponencial, exactamente, que haya infectado e infestado casi todas las constituciones del mundo, casi todo el pensamiento de grandes masas de población, por ejemplo, en torno a que el aborto, la ideología de género, que todo eso es maravilloso. Esto tiene un orquestador. El hombre no tiene capacidad para orquestar esto. Esto es una fuerza sobrenatural. Ese refinamiento es de un orden superior. Esa expresión, hay una expresión que me parece que cae como anillo al dedo, y es de nuestro santo Padre Ignacio, en sus ejercicios espirituales y en el discernimiento sobre los espíritus, para que aprendamos a saber si eso viene de Dios, si eso está inspirado por Dios, si eso me lleva al bien, o eso viene del demonio, es inspirado por el demonio y me lleva al mal. La expresión que utiliza en los ejercicios espirituales es que el demonio obra como un ángel de luz. Y la expresión en latín es sub angelo lucis. Y en el Evangelio ya estaba la misma expresión en aquel contexto cultural, natural, campesino, bucólico, de alguna manera, cuando se habla de lobos con piel de oveja. ¿Verdad? Las proporciones es lo mismo. Es decir, cómo se camufla el mal. Cómo el maligno tiene esto. Y hay otra expresión que acaba, diríamos, de esclarecernos esta dimensión que estamos planteando, y es los hijos de las tinieblas, es decir, los hijos de la oscuridad,
en última instancia, los hijos del mal, los discípulos del maligno, son más astutos que los hijos de la luz. Entonces, ahí está. Y ahí Diríamos, la batalla. Es ahí la lucha. sí. Es ahí la batalla. Y no dada por el hombre, sino dicha por el mismo Jesucristo, con los lobos vestidos de ovejas, con el demonio revestido de ángel de luz. La batalla está dada y no hemos negado desde el principio. Estamos inmersos en lucha entre el bien y el mal. Y por libertad que Dios nos ha dado, somos libres de caminar por un lado o por otro. Es que si se revieste, ¿cómo se dice? Se reviste. Se revierte. Si se reviste, no. Ah, de se su reviste. propia, De de su revestir. propia característica, De revestir. pues salimos espantados. así. ¿Sí? Él tiene Claro. que vestirse de una manera que sea que nosotros pues no estemos viendo. Que no se vea tan feo, ¿no? Pero el bandido es que se criatura. vea- Ahora, Sí. va una constante aquí, y es, si el bien está en Dios o está en mí, si el mal está en el demonio o está en mí. El mal no está en mí, para mí, dice Horacio. Ni el mal, ni el bien están en mí. Es la capacidad y es en la libertad donde me juego yo por el bien o por el mal, y lo hago realidad en mi vida. Hablas de tu naturaleza. Es Claro. ese aspecto precisamente, yo diría que es el dinamizador, ese es el punto por donde se procesa Claro. la experiencia de bien o de mal, es a través de la libertad. Entonces, San Pablo lo dice muy claramente, y denme tiempo para decir estas dos cositas desde el punto de vista religioso, evangélico y de fe en Jesucristo y en su iglesia. Y es, ¿cuántas veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero? Entonces, no es que yo sea proclive al mal, soy tan proclive al mal como tan proclive al bien. Ahí es donde me la juego, la grandeza de hijo de Dios o hijo del mal. Cuando Jesús subía hacia Jerusalén para sacrificar y entregar su vida por nuestra salvación, lo iba conversando con sus discípulos, y Pedro le dice, si eso va a pasar, ¿para qué subimos entonces allá? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Es decir, lo que me aparte a mí del bien y me lleve al mal, es un Satanás que existe, porque hay algunos que utilizan este pasaje bíblico que yo estoy diciendo para decir que lo que me aparta a mí del bien es Satanás, pero que no existe como espíritu maligno, como entidad maligna. Por eso Jesucristo, en la oración del Padre Nuestro, nos enseñó a pedirle a Dios, al Padre, que no nos deje caer en la tentación del mal. No nos pide que pidamos al Señor que nos libre de las tentaciones. Si la situación era esa en la humanidad, a eso vino Jesucristo. Y por eso su presencia es la que nosotros necesitamos reconocer y aceptar para darnos las claves en su persona y en su palabra, cómo es que nosotros combatimos y podemos armonizar ese principio de la libertad para que obremos el bien. Controversia frente al mundo.